El otro día, sin ir más lejos, hará 2 o 3 semanas, era la hora del patio y estábamos unos amigos y yo en una plaza con una cara de sufrimiento bastante importante. ¿Por qué? Porque había examen de química dentro de un par de horas. Sí, ese típico examen que te ha dejado estudiando toda la noche, sin dormir nada, para luego llegar al examen, leer la primera pregunta y empezar a pensar debajo de qué puente vas a vivir el resto de tu vida. Ese pensamiento va acompañado de una cara más o menos así, que parece que te estás riendo, pero no te estás riendo para nada, sino todo lo contrario, estás sufriendo. Y esa cara pues se acaba de completar del todo, pues cuando acaba el examen empezáis tus compañeros y tú a comentar las respuestas del examen y ves que a ti no te coincide ninguna. Entonces dejas de pensar debajo de qué puente vas a vivir y empiezas a pensar desde qué puente te vas a tirar. Entonces una semana más tarde el profesor entrega los exámenes y efectivamente se produce el desastre monumental. Suspendes lógicamente y decides hacerte barrendero porque ves que tu vida no aspira a nada más. Además el profesor ese día que se ha levantado gracioso, que no tiene otra cosa que decir que bueno, que los que han suspendido que no se preocupen, que la materia ni se crea ni se destruye, sino que se recupera en junio. En ese momento el profesor lo más suave que se te pasa por la cabeza hacerle es meterle un guantazo. Dejando un poco de lado lo que viene a ser los estudios, exámenes y demás, vamos a hablar un poco del polo opuesto, ¿no? Salir de fiesta. Esas fiestas en las que sales y al día siguiente no te acuerdas de nada. Esas mismas noches son las que te pasas media hora, una hora, a gustos, delante del espejo, emperifollándote, poniéndote guapo. Y hay un momento, mientras te estás preparando, que te miras al espejo fijamente y dices, chaval, hoy pillas. Sí, siempre todos salimos igual de optimistas, pero la verdad es que luego pasa lo de siempre, ¿no? Que llegas a la fiesta y pareces un neutrón, ¿no? No le atraes a nadie. Entonces te entra un poco lo que viene a ser la depresión y llega tu amigo que acaba de pillar con 2, o amiga que acaba de pillar con 2, y te dice que qué te pasa, que te ve muy triste, ¿no? Que a ver si pierdes algún electrón y te entra el positivismo en el cuerpo. Otro gracioso. Con todo esto he llegado a la conclusión de que si estudias y duermes no puedes salir de fiesta, por lo tanto no tienes vida social y te aburres bastante. Si sales de fiesta y estudias no duermes y eres un puto zombie. Y si duermes y sales de fiesta suspende la asignatura y te tienes que hacer barrendero. Así que no hace falta que lo digan ustedes, ya lo digo yo, la vida es una mezcla entre arsénico y cobalto, ¿no? Es decir, da un poco de asco.